Mi mundo. Así le llamaba en mi mente, un tapiz tejido con hilos de oro y risas, un lugar donde cada mañana el sol parecía brillar exclusivamente para mí, tiñendo mi pequeño apartamento con promesas de un día lleno de propósito y alegría. Tenía mi trabajo, sí, ese que me permitía explorar la creatividad y sentirme útil, pero eran los domingos, esos domingos sagrados, los que realmente definían la melodía de mi existencia. Cada semana, sin falta, el aroma a guiso casero o al asado perfecto de mi madre, Isabel, me atraía irresistiblemente de vuelta al hogar de mi infancia. No era solo la comida, era la calidez de ese hogar, el sonido de la voz grave y tranquilizadora de mi padre, Ricardo, mientras contaba alguna anécdota de su juventud o bromeaba con nosotras. Era la risa compartida con Sonia, mi hermana, cómplice eterna, mi mejor amiga y mi primer confidente. Ella y yo, inseparables desde la cuna, compartiendo secretos, sueños y a veces, la última porción de postre escondidas. Recuerdo una de esas tardes, el sol de primavera filtrándose por las cortinas del salón, las tazas de café humeantes sobre la mesa de centro, y el álbum de fotos familiares abierto, desatando una cascada de recuerdos. «Mira esta, Laura», dijo mamá, señalando una foto de cuando Sonia y yo éramos niñas, disfrazadas con la ropa de papá. Papá reía a carcajadas, su risa era contagiosa, llenando la habitación. «Vaya par de terremotos que tenía en casa», exclamó, dándome un suave codazo. «Pero eran nuestros terremotos favoritos», añadió mamá, mirándome con esos ojos llenos de un amor tan profundo que sentía que podía nadar en él. Sonia se unió a la risa, apoyando su cabeza en mi hombro. «Siempre juntas, ¿verdad, Lau?», susurró, y yo asentí, apretándola. Era un pacto silencioso, una promesa implícita de apoyo incondicional. Mis padres nos habían inculcado el valor de la familia por encima de todo. «La familia es lo primero», repetían mi padre y mi madre siempre, con una convicción que me calaba hasta los huesos. No había duda en mi mente de que ellos eran mi ancla, mi refugio, mis pilares inquebrantables. Pensar en el futuro no me causaba ansiedad, sino una suave anticipación. Sabía que, pasara lo que pasara, la red de seguridad de mi familia estaría allí, fuerte y sólida. Ver a mis padres envejecer juntos, tomados de la mano, con esa sabiduría tranquila que da la vida, me llenaba de una serenidad inmensa. Si alguna vez necesitaran algo, cualquier cosa, no habría ni un segundo de duda. Era mi deber, mi privilegio, devolverles una mísera parte de todo el amor y el sacrificio que me habían dado. Siempre había creído, con la inocencia más pura, que el amor familiar era una moneda de dos caras, una incondicional, la otra recíproca, siempre en flujo, nunca calculada. Qué equivocada estaba, y qué brutal sería la lección. Era el culmen de mi vida, una orquesta perfectamente afinada donde cada nota resonaba con propósito y alegría. Mi carrera en marketing digital florecía, cada proyecto era un nuevo lienzo donde plasmar mi creatividad, y los reconocimientos no tardaron en llegar. Mis días estaban llenos de reuniones y presentaciones, de la emoción de ver cómo mis ideas tomaban forma y generaban impacto. Pero más allá de las paredes de la oficina, mi vida social era igual de vibrante. Noches de risas con amigos, viajes espontáneos a la costa, o simplemente un café por la tarde en mi cafetería favorita, sumergida en un buen libro. Tenía 28 años y sentía que el mundo estaba a mis pies, un futuro ilimitado extendiéndose ante mí, pavimentado con mis propios esfuerzos y, claro, el amor inquebrantable de los míos. La verdadera columna vertebral de esa existencia era, sin duda, mi familia. Mis padres, Ricardo e Isabel, eran mi roca. Todas las semanas, sin falta, cenábamos en su casa. Eran noches de guisos caseros de mamá, de los inagotables relatos de papá sobre su juventud o sus consejos prácticos sobre cualquier cosa, desde cómo arreglar un grifo hasta cómo negociar un contrato. Yo, por mi parte, hacía lo posible por ser la hija que ellos siempre esperaron. Era la primera en ofrecerse para llevar a mi madre al médico, para ayudar a mi padre con algún papeleo complicado, o simplemente para escuchar sus preocupaciones. Siempre fui la que ellos llamaban mi Laura, la que todo lo resuelve. Y me gustaba.
Me llenaba de orgullo poderles devolver un poco de lo mucho que me habían dado. Mis padres nunca me habían pedido nada explícitamente, pero yo siempre estaba atenta. Después de todo, ellos habían sido mi mayor apoyo financiero en los años universitarios, y no solo eso, también habían invertido en mi primer apartamento, ayudándome con la entrada cuando empecé mi carrera. Es para que tengas un buen comienzo, hija, me dijo papá entonces, su mano grande y fuerte apretando la mía. Para que sepas que siempre tienes un techo seguro y un lugar al que volver. Y mamá, con su ternura habitual, añadió, no hay amor más puro que el de la familia, cariño. Y el de la familia no se cobra. Su creencia en la incondicionalidad me envolvía, me hacía sentir invencible. Sonia, mi hermana, era mi cómplice en todo esto. A pesar de que ella había optado por un camino menos convencional, más artístico, y vivía en otra ciudad, nuestro vínculo era inquebrantable. Las llamadas diarias, los chismes, el apoyo mutuo. Era la voz de la razón cuando yo me perdía en mis ambiciones, y el aliento incondicional cuando me sentía pequeña. El futuro se presentaba como un lienzo en blanco listo para ser pintado con más éxitos, más amor, más momentos en familia. Mis padres estaban haciendo mayores, sí, pero con una gracia envidiable, y verlos juntos cada sábado, en su jardín, riendo por alguna anécdota pasada, me daba una paz que superaba cualquier otra cosa. Tenía la certeza, absoluta, irrefutable, de que nuestro lazo era impenetrable, una fortaleza donde ninguna adversidad podría romper la unión que nos definía. Esa seguridad me hacía respirar tranquila, sabiendo que, pasara lo que pasara, contaría con ellos, incondicionalmente, como lo había hecho siempre. La idea misma de que su apoyo pudiera flaquear o, peor aún, que tuviera un precio, era tan ajena a mi entendimiento como la posibilidad de volar. Esa seguridad me hacía respirar tranquila, sabiendo que, pasara lo que pasara, contaría con ellos, incondicionalmente, como lo había hecho siempre. La idea misma de que su apoyo pudiera flaquear o, peor aún, que tuviera un precio, era tan ajena a mi entendimiento como la posibilidad de volar. Pero la vida, con su cruel ironía, a menudo teje sus hebras más oscuras en los momentos de mayor serenidad. Los primeros indicios fueron tan sutiles que apenas los registré, pequeños susurros en la sinfonía armoniosa que era mi día a día. Una conversación en la que mamá, Isabel, repetía una pregunta que ya habíamos respondido minutos antes, o un detalle trivial de nuestra infancia que recordaba de forma ligeramente alterada. Lo atribuía al cansancio, a la edad, quizá a un despiste ocasional, algo que a todos nos pasa. Después vinieron las caídas. No aparatosas, sino tropiezos suaves, casi poéticos en su delicadeza inicial. Una vez, al bajar un escalón en el jardín, Isabel dio un traspié y tuvo que apoyarse en la barandilla con más fuerza de lo usual. Otra, al cruzar la sala, su pie pareció arrastrarse por un instante, y solo mi reflejo rápido para sujetarla evitó que cayera. ¡Ay, hija, qué torpe estoy hoy!, se reía, y papá, Ricardo, la abrazaba, restándole importancia. Es la prisa, cariño, siempre andas en 1000 cosas a la vez. Mi hermana Sonia, desde la lejanía, también minimizaba mis preocupaciones durante nuestras llamadas. Laura, estás demasiado pegada a ellos. Mamá es mayor, es normal. Y su cabeza, bueno, siempre ha sido un poco volátil para ciertas cosas, ¿no crees? Déjala disfrutar de su edad de oro, no la vigiles tanto. Sus palabras, aunque bien intencionadas, se sentían como un eco de la complacencia general. Me hacían dudar por un instante, ¿estaría yo exagerando? Sin embargo, la inquietud en mi interior no cedía. Empecé a notar patrones. Sus frases se volvían más inconexas, saltando de un tema a otro sin un puente lógico. Me contaría la misma anécdota 2 o 3 veces en el mismo día, viéndome a los ojos con la misma emoción de la primera vez, como si no la hubiera compartido ya. A veces, al preparar la cena, olvidaba dónde había puesto algún utensilio o mezclaba ingredientes de forma extraña. Papá intervenía, con paciencia, riendo para aligerar el ambiente. Isabel, mi vida, la sal no va con el postre, o parece que hoy quieres innovar, ¿eh? Él lo veía como algo adorable,
un rasgo excéntrico de su esposa. Pero yo veía más allá de la dulzura. Veía el esfuerzo en los ojos de Isabel, la pequeña chispa de confusión antes de sonreír y acatar lo que se le decía. Sentía la creciente carga implícita de tener que recordar por ella, de anticipar sus despistes, de vigilar sus pasos cuando se levantaba de la silla. Era una sombra invisible que se alargaba poco a poco en el rincón de mi mente, un zumbido agudo que nadie más parecía escuchar. Una inquietud solitaria y silenciosa que, como una liana, comenzaba a enredar mi propia paz mental. La fortaleza de nuestro lazo familiar, esa que creía impenetrable, empezaba, sin que ellos lo notaran, a mostrar las primeras y apenas perceptibles grietas. La aparente calma se desquebrajó una noche de jueves. Isabel, que había estado más errática de lo usual, se levantó en mitad de la madrugada. No era inusual, a menudo la escuchaba deambular. Pero esta vez, el silencio fue seguido por un golpe sordo y luego un gemido ahogado. Me levanté de un salto, mi corazón martilleando contra mis costillas. Corrí al pasillo y la encontré caída al pie de las escaleras, un hilo de sangre brotando de su frente y sus ojos, antes tan llenos de vida, ahora velados por una niebla de pánico y desorientación. Ricardo, despertado por el ruido, apareció segundos después, su rostro una máscara de terror. Esa noche fue un torbellino de luces de emergencia, sirenas y la fría espera en el hospital. El diagnóstico, pronunciado por un médico con voz monótona y compasiva, golpeó como un rayo: Alzheimer avanzado. No eran despistes ni excentricidades. Era una enfermedad cruel que había estado carcomiendo a mi madre, lenta e insidiosamente, mientras nosotros la mirábamos sin querer ver. El doctor explicó que el golpe había sido una consecuencia de su creciente desorientación y que su condición requeriría atención constante. 24/7. Su mente era ya un laberinto sin salida, y solo empeoraría. Ricardo se sentó, pálido, con la mirada perdida en sus manos. Pero si ella estaba bien, murmuró, en un eco de su propia negación. Sonia, que llegó más tarde, soltó un llanto inconsolable, aferrándose a mí. No puede ser, Laura. Mamá, siempre tan fuerte. Sus lágrimas eran sinceras, pero ya sentía la distancia en su actitud, el pánico de tener que enfrentar una realidad tan demoledora. Se habló de residencias, de enfermeras a domicilio, soluciones lejanas y costosas que parecían más un intento de delegar que de cuidar realmente. Pero yo ya lo sabía. Mientras el médico hablaba, una certeza helada se apoderó de mí. No podía dejarla. No ahora. No a ella. Mi mente, que había estado enroscada con la preocupación, de repente se desenredó en una resolución férrea. Si Isabel necesitaba a alguien, sería yo. No había otra opción. No para mí. Al día siguiente, llamé a mi jefe. La conversación fue tensa, llena de disculpas y el peso innegable de una oportunidad perdida. Mi carrera en marketing, que tanto me había costado construir, mi apartamento en la ciudad, mis pocos ratos libres para ver a Alejandro o a mis amigos, todo se desdibujó. Les expliqué la situación de mi madre y mi inquebrantable necesidad de cuidarla. No hubo negociación. Mi trabajo, ese puesto tan competido y bien remunerado, se fue. Con él, la independencia que tanto valoraba. Despedí mi apartamento, guardé mis pertenencias en cajas y, con una sola maleta, me mudé de vuelta a la casa de mis padres, al cuarto que había dejado hacía más de una década. Así comenzó el año más largo y agotador de mi vida. Las mañanas comenzaban antes del amanecer, para asegurarme de que Isabel no se levantara sola, que tomara sus medicamentos, que comiera. Los días eran un ciclo incesante de alimentarla, asearla, una tarea que se tornó humillante para ella y extenuante para mí, cambiarla, guiarla en pequeños paseos por el jardín para intentar mantener algo de movilidad, y calmarla cuando la confusión se volvía en angustia. Las noches eran fragmentadas por sus despertares, sus gritos a veces, por el miedo en sus ojos. Ricardo, aunque presente, se desmoronaba ante la magnitud de la situación. Se retiraba a su estudio, incapaz de enfrentar la realidad de la mujer que amaba desvaneciéndose ante sus ojos.
Sonia llamaba, venía, pero sus visitas eran breves, casi ceremoniales. Siempre encontraba una excusa para irse. Tengo trabajo, Laura, lo siento. ¡Qué heroína eres! Me sentía más como una sombra, un autómata programado para un único propósito. Mis ahorros, construidos con años de esfuerzo y disciplina, comenzaron a mermar a una velocidad vertiginosa. El seguro apenas cubría lo básico. Las terapias de estimulación cognitiva, las visitas de un fisioterapeuta a domicilio, los suplementos específicos, los pañales para adultos, una silla de ruedas más cómoda, una cama articulada, todo sumaba. Cada compra era una puñalada en mi cuenta bancaria, una certeza de que lo poco que me quedaba de mi vida anterior se estaba esfumando junto con la memoria de mi madre. Recuerdo un día, revisando el estado de cuenta y viendo un número alarmantemente bajo, sentir una confluencia de amargura y resignación. Había sacrificado todo. Mi futuro profesional, mi independencia económica, mi vida personal. Un año entero, 365 días, donde mi existencia se reducía a un solo nombre, Isabel. Se sentía como si estuviera cavando mi propia tumba, cada peso gastado, cada hora de sueño perdida, una palada de tierra más sobre mi antigua yo. El agotamiento era físico y mental, un telón espeso que envolvía cada momento, cada pensamiento. Y en medio de esa oscuridad, la pregunta silenciosa me carcomía, ¿valoraría a alguien este inmenso sacrificio? O, peor, ¿sería olvidado, dado por sentado? El agotamiento era físico y mental, un telón espeso que envolvía cada momento, cada pensamiento. Y en medio de esa oscuridad, la pregunta silenciosa me carcomía, ¿valoraría a alguien este inmenso sacrificio? O, peor, ¿sería olvidado, dado por sentado? La respuesta no tardó en llegar. No de la forma que esperaba, sino como un puñal helado que penetró mi alma ya maltrecha. Era un martes por la tarde, el sol de otoño apenas asomándose entre las persianas, cuando Ricardo me abordó con una solemnidad inusual tras uno de sus viajes de negocios. Isabel, sentada en su sillón reclinable, parecía más lúcida de lo habitual, una chispa de algo indescifrable en sus ojos. Al poco, Sonia arribó, perfumada y radiante, como siempre, su celular vibrando cada pocos minutos en la palma de su mano. «Qué misterio, ¿verdad?», dijo con su habitual ligereza, mientras se acomodaba en el sofá más alejado. La atmósfera era tensa, rara. No era una de nuestras cenas incómodas, esto era diferente. Ricardo carraspeó, ajustándose las gafas. «Laura», comenzó, su voz inusualmente formal, «hemos estado revisando las finanzas familiares». Se detuvo, mirando a Isabel, quien asintió con una lentitud casi coreografiada. «Y, bueno, durante este último año, tu estancia aquí, tus necesidades, han representado un gasto considerable para nosotros». Mis ojos se abrieron como platos. ¿Mis necesidades? ¿De qué estaba hablando? Mi respiración se aceleró. Papá, yo me he costeado todo. Cada visita médica, cada medicamento, los pañales que mi pequeño seguro no cubre, el fisioterapeuta. Mis palabras eran un torbellino de indignación, pero él levantó una mano, deteniéndome. Suficiente. No estamos discutiendo tus gastos médicos, Laura. Esos son, por supuesto, por tu parte, dijo con un tono que implicaba que estaba siendo generoso al no incluirlos. Hablo de tu alojamiento. Tu comida. Tu ocupación de la casa. Un año es mucho tiempo. Y en este tiempo, no has contribuido en absoluto. Se levantó, dirigiéndose a una pequeña mesa auxiliar de la que tomó una carpeta. Abrió el folio principal y lo deslizó por la mesa hacia mí. Lo tomé, mis manos temblaban. Era una factura. Una fría, despersonalizada lista de gastos. Cada línea un golpe. Asterisco, alquiler estimado, habitación principal y uso de zonas comunes 350 € / mes x 12 meses igual a 4.200 €. Asterisco. Asterisco, consumo de servicios, agua, luz, gas,
Internet 150 euro barra diagonal mes x 12 meses igual a 1.800 euro, asterisco. Asterisco, manutención, costo estimado de alimentos y provisiones adicionales 200 euro barra diagonal mes x 12 meses igual a 2.400 euro, asterisco. Asterisco, prima por tiempo de ocupación barra diagonal intereses de préstamo implícito, 10% anual capitalizado 840 euro, asterisco. La suma total, en negrita al final, me golpeó como un rayo, asterisco 9.240 euro asterisco. 9.240 euros. Por vivir en la casa de mis padres, cuidando a mi madre las 24 horas del día. Por sacrificar mi carrera, mi vida social, mi estabilidad económica. Por un año de insomnio, angustia y el peso abrumador de la responsabilidad. La cifra no era solo un número, era una bofetada, una burla cruel a todo lo que había entregado. ¿Pero qué es esto, papá? No puedo creerlo. Mi voz era un susurro ahogado, mi visión borrosa por las lágrimas que amenazaban con desbordarse. He estado aquí cada día, cada hora, cuidando a mamá. Vosotros estáis de viaje. Sonia apenas viene. Yo soy la que está aquí. Isabel desvió la mirada. Sonia, por su parte, se cruzó de brazos, su expresión ilegible. Ricardo se apoyó en la mesa, sus ojos fríos y calculadores. Laura, entendemos tu esfuerzo. Pero esto fue un acuerdo implícito desde el principio. Siempre dijimos que era un préstamo. Que podías quedarte, sí, pero no a costa nuestra por tiempo indefinido. Mamá está estabilizada. El grueso del trabajo ya pasó. Es hora de que asumas tus responsabilidades y pagues tu parte. ¿Mi parte? La palabra sonaba hueca, vacía en la habitación. Mi parte. ¿Mi parte es el año de mi vida que he entregado para que Isabel no estuviera en una residencia? ¿Mi parte es levantarme cada 2 horas por la noche para cambiarla, para darle las medicinas? Mi parte es la soledad, el agotamiento, el ver cómo se desvanecía, mientras ustedes vivían sus vidas. Sentía que mi voz se rompía. El valor, la dignidad, todo se desmoronaba. Sonia, por fin, habló, su tono un poco más suave, pero igual de desapegado. Laura, mamá necesita atención, sí. Pero la economía familiar es de todos. Papá tiene razón. No puedes vivir de gracia, por mucho que ayudes. La palabra, gracia, resonó en mi cabeza. ¿Gracia? Me habían despojado de todo, me habían exprimido hasta la última gota, y ahora me pasaban la factura por el privilegio. Me miré las uñas, rotas y sin esmaltar. Recordé mis manos encallecidas por el trabajo, las ojeras perpetuas, la ropa que ya no me importaba. Había renunciado a todo, para que ellos pudieran seguir con sus vacaciones, sus negocios, sus vidas perfectas. Y esta era su gratitud. Esta era la valoración de mi inmenso sacrificio. Una risa amarga y hueca se escapó de mis labios, una risa que no contenía alegría, sino la cruda verdad de mi desolación. Había excavado mi propia tumba, no con paladas de tierra, sino con cada acto de amor, con cada gota de compasión. Y ahora, ellos me cobraban por el espacio que mi féretro ocupaba. El mundo se me venía abajo, no con un estruendo, sino con el silencio ensordecedor de su traición. En ese instante, supe que no había vuelta atrás. Aquella mujer ingenua, cansada pero esperanzada, había muerto. Y en su lugar, nacía algo más duro, más frío, pero infinitamente más peligroso. Gracia. Después de todo lo que di, después de cada noche sin dormir, de cada comida que les preparé, de cada pañal que cambié, de cada lágrima que limpié, de cada cuento que leí para mamá. Eso es, gracia, para ustedes. Mi voz, aunque rasposa, intentaba aferrarse a una brizna de compostura, una necesidad desesperada de que vieran lo absurdo, lo monstruoso de su petición. Yo no les cobré un solo céntimo en todo este año. No pedí vacaciones, licencias, ni fines de semana libres. Renuncié a mi vida, a mi trabajo, a mis amigos,
a todo, por cuidar a nuestra madre. No fue un servicio, fue amor. Fue el sacrificio de una hija por su familia. ¿Cómo pueden siquiera pensar en pedirme dinero por amar a mi propia madre? La incredulidad luchaba con la amargura en mi garganta. Ricardo me miró con una frialdad que no había visto desde que era una niña, una mirada que me despojó de cualquier calor residual que aún sintiera por él. Precisamente, Laura. Tú, amor, has salido caro. No puedes simplemente aparecerte aquí y vivir de lo que nosotros hemos construido. Esta casa, la comida en la mesa, las facturas, todo eso tiene un costo. Un costo que tú, al no trabajar, no contribuyes. Y ahora que Isabel necesita más ayuda, tu presencia es una carga adicional. Cada palabra era un puñal, preciso y afilado, hundido sin piedad en mi pecho. Una carga, un hilo de voz apenas audible escapó de mis labios. Yo, ¿qué mantuve esto funcionando? Yo, ¿qué impidí que tuvieran que contratar a alguien las 24 horas? Isabel, mi madre, a quien había cuidado con devoción, asintió levemente, con una expresión pétrea. Tus hermanas y tu padre tienen razón, hija. Entendemos que no fue fácil, pero el sustento de la familia no se detiene. Hemos estado cubriendo tus gastos básicos, comida, techo, luz, agua, eso también suma. Creemos que es justo que contribuyas a eso. Siempre te has tomado las cosas a la ligera, Laura. Creíste que podías vivir sin responsabilidades. Las palabras de mi madre me golpearon más fuerte que cualquier otra cosa. Las manos que había sostenido para que ella no se sintiera sola en la noche, el cabello que había cepillado, las caricias que había dado para calmar su ansiedad. ¿Todo había sido en vano? ¿Todo había sido un cálculo para ellos? Sonia intervino de nuevo, con su tono de empresaria, tan pulcro y desapasionado. Laura, entendemos tu frustración. Pero la realidad económica es la realidad. Es hora de que asumas tu parte. Y sí, es una deuda. Y necesitamos que se salde. No podemos permitir que esto se prolongue más. No es justo para nadie. Me sentí como si el aire me abandonara los pulmones. No era una hija, era una empleada explotada a la que ahora le exigían pagar por el privilegio de haber sido explotada. Sus ojos no veían sacrificio, sino una oportunidad para mí. No veían amor, sino una estrategia para vivir de gorra. Me acusaban de ser la parásita, cuando yo había sido su pilar. La risa amarga volvió, pero esta vez, murió en mis labios antes de nacer del todo, reemplazada por un vacío helado. No había lágrimas, no había gritos. Solo un silencio abrumador en mi interior, el eco de algo que se rompía sin remedio. El corazón, sí, estaba quebrado, pero lo que dolía más era la pérdida de la inocencia, la fe en mi propia familia. Siempre los había visto como mi refugio, mi ancla. Ahora eran ellos quienes me arrojaban sin miramientos al abismo. El fondo no era un lugar ruidoso y caótico, sino un páramo de desolación, un desierto sin fin donde cada paso levantaba polvo de sueños rotos. Me habían robado mi tiempo, mi energía, mi futuro. Y ahora, me robaban mi dignidad, mi amor propio, incluso la memoria de mis propios sacrificios. No era solo la factura lo que me ahogaba, sino la conciencia de que para ellos, mi existencia, mis acciones, mi entrega incondita, no valían nada. Era una carga, una deudora, alguien prescindible. Y en ese instante, al fondo de mi pozo, con el rostro de mi familia acusándome fríamente, supe que no solo había perdido el amor, sino también la esperanza. Era la suma de todas mis pérdidas, la constatación de que no quedaba nada. Solo el frío, el vacío y una pregunta que resonaba en mi alma, ¿qué podía perder ahora? Nada. Y esa nada, extrañamente, comenzó a sentirse como el inicio de algo. Pero, por ahora, el dolor de la traición era mi única compañía. Estaba sola, más sola que nunca, en medio de la gente que se suponía que debía amarme. La cifra de 70.000 euros se cernía sobre mí como una burla cruel, un golpe helado. 70.000 euros por mi año, mi alma. Mis ahorros,
apenas 3.000 euros, eran irrisorios. No tengo ese dinero, logré susurrar, la voz quebrada. Busqué piedad en Ricardo e Isabel, solo encontré la fría contabilidad. Es una deuda, Laura, sentenció mi padre. La has contraído. Debes pagarla. Cada gasto, desde medicinas hasta la luz. Vivías aquí sin aportar, añadió mi madre, la mirada gélida. Cuidar a mamá era tu deber. Esto es un costo adicional. Yo era un costo, un cálculo. Les hablé de mis ahorros, mi futuro. Ese dinero es nuestro, zanjó Ricardo, mano extendida. Danos los datos. Lo transferiremos. Sin protestar, vi cada céntimo de mi único patrimonio volar de mi cuenta a la suya. Sin remordimiento, sin una palabra. Solo la fría eficiencia de una transferencia. ¿Y esto? Ricardo señaló mis joyas, el reloj de mi abuela, herencias. Lo tasaremos y descontaremos de la deuda. La humillación me ahogó. Mis recuerdos, mi intimidad, convertidos en insignificantes valores. Ahora, vete, dijo Isabel, con un gesto de desdén. No podemos tenerte. Eres una carga insostenible. Carga. Parásito. Recogí una maleta pequeña, dejando todo lo demás atrás. Al cruzar el umbral, ya no quedaba nada. Los días siguientes fueron un descenso al infierno. Mi relación con Alejandro, moribunda, colapsó. No puedo con esto, Laura me confesó, su voz distante. No puedo ser arrastrado. El abandono era total. Luego, la llamada de mi empleador. Ausencia prolongada, falta de enfoque. Se acabó el trabajo. Y como una plaga, los rumores, la hija codiciosa que explotó la enfermedad de su madre, la aprovechada. Mi nombre, mi dignidad, mi existencia, reducidas a cenizas. Estaba en el abismo, despojada de todo. No me quedaba absolutamente nada que perder. Y en esa nada, en el dolor más puro, una chispa gélida, inquebrantable, se encendió. No había lágrimas, solo una quietud terrible. Habían convertido el amor en contabilidad, la familia en campo de batalla. La víctima estaba muerta. Lo que nacería sería mucho más frío, mucho más peligroso. Estaba en el abismo, despojada de todo. No me quedaba absolutamente nada que perder. Y en esa nada, en el dolor más puro, una chispa gélida, inquebrantable, se encendió. No había lágrimas, solo una quietud terrible. Habían convertido el amor en contabilidad, la familia en campo de batalla. La víctima estaba muerta. Lo que nacería sería mucho más frío, mucho más peligroso. Los primeros días en mi soledad fueron un intento desesperado por aferrarme a cualquier vestigio de mi vida anterior. Llamé a antiguos amigos, a primos con los que compartía risas y confidencias. El teléfono sonaba, y sonaba, hasta que una voz grabada me devolvía al vacío. Algunos contestaban con frases cortantes, su prisa inverosímil, colgando antes de que pudiera hilar una frase coherente. Otros, los más crueles, me respondían con un tono apenas velado de desprecio, recordándome veladamente el sacrificio de mis padres. Laura, ¿no crees que ya has causado suficiente daño?, dijo una vez la que consideraba mi mejor amiga, antes de bloquearme. Salía a la calle por necesidad, para comprar lo indispensable, y la humillación se materializaba en cada esquina. Las miradas esquivas en el supermercado, las cabezas que se giraban rápidamente cuando yo pasaba, los cuchicheos que se interrumpían abruptamente a mi llegada. Era una plaga, un paria. Un día, al salir de un pequeño colmado, escuché el eco de dos mujeres mayores. Es ella, la hija codiciosa que explotó a su madre enferma. La descarada que pretendía cobrar a sus propios padres por cuidarlos. Las palabras me golpearon como guijarros afilados, clavándose bajo mi piel. Eran las mismas acusaciones, las mismas mentiras que mis padres, o quizás mi hermana, habían fabricado. Sonia. La imagen de mi hermana se impuso en mi mente, nítida, traicionera.
Ella siempre había sido la favorita, la buena, la que no daba problemas. Ahora, sabía que ella era el epicentro de esta red de mentiras. Había estado en silencio durante mi año con mamá, pero ahora que yo había sido expulsada, su lengua viperina era la que esparcía el veneno. Mis tías, mis primas, los amigos de la familia, todos caían bajo su influencia, tejiendo una red invisible de calumnias que me asfixiaba. Se aseguraba de que todos creyeran las historias de mi egoísmo, mi negligencia y mi descaro, pintándome como una manipuladora sin escrúpulos que había tratado de estafar a sus ancianos padres. La soledad era un manto pesado, pero lo más insufrible era la traición. La conciencia de que mis padres, aquellos que debían protegerme, habían permitido y quizás incluso fomentado esta aniquilación social. Nadie se preocupó por preguntar mi versión. Nadie ofreció una mano. La vergüenza era inmensa, un fuego lento que consumía lo que quedaba de mi autoestima. Me vi acorralada en un minúsculo apartamento alquilado, con las paredes cerrándose sobre mí, el silencio solo roto por el eco de esas acusaciones. Pero en ese aislamiento profundo, en esa oscuridad absoluta, el dolor se transformó. Las lágrimas se secaron, dejando una sequedad fría en mis ojos. La vergüenza dio paso a una ira glacial. No era la ira ciega de antaño, sino una determinación helada, calculada. Habían jugado con fuego, profanando lo sagrado, el amor filial. Me habían robado todo, hasta mi nombre. Pues bien. La víctima estaba muerta, sí. Pero la que vivía ahora no tenía nada que perder y todo por recuperar. Una promesa se forjó en mi alma, ellos pagarían. Y el costo sería mucho, mucho más alto de lo que nunca habrían imaginado. El juego había cambiado. Y yo iba a ganar.